Bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar para que Dios pueda guiar esta charla, para que Dios pueda guiar lo que vamos a reflexionar, lo que vamos a decir. Así que lo invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, gracias porque podemos venir hoy día, ya casi terminando, Dios, esta jornada, a escuchar, Dios, una charla más. Y te quiero rogar, Dios, de que tú puedas utilizar, Dios, mi vida para poder ser una bendición para la iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hace aproximadamente como, no sé, un mes y medio que me pidieron de que pudiera hablar acá acerca del proceso de revitalización que nosotros estamos haciendo en la iglesia allá en el Tabo. Yo soy pastor de la iglesia presbiteriana Mar de Gracia en el Tabo, y me siento muy honrado de poder ser parte de este proceso. Sin embargo, muchas gracias, mi pastorado solamente ha sido en esta experiencia, y justamente de esta única experiencia yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Quiero intentar hacer un poco una recopilación de lo que nosotros hemos vivido como iglesia, pero además de eso quiero tratar de poder poner algunos conceptos desde la misiología para nuestro contexto en América Latina, en Chile específicamente. Y es por eso de que hoy día quiero hablar sobre revitalización y algo más. Quiero hacer una reflexión desde la ignorancia y la fe. Creo que son dos cosas que pueden representar muy bien lo que quiero tratar de transmitir hoy día a ustedes. Hay un pensamiento que caracteriza mucho el pensamiento que yo tengo con respecto a lo que es la iglesia. Y yo creo que eso, siendo sincero y siendo honesto, ya que varios ya se salieron del closet, entonces voy a salirme del closet yo también. Son de estas frases que te motivan y te hacen amar la iglesia. Agustín de Hipona decía: amad esta iglesia, permaneced en esta iglesia, sed vosotros esta iglesia. Y ese es el sentimiento que de alguna manera ha cautivado mi vida con respecto a los procesos que está viviendo la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y en la cual yo he tratado de insertarme, en la cual yo he tratado de poder ser una bendición. Y para mí el pensamiento de Agustín no es una declaración romántica, no es una declaración romántica que yo puedo lanzar a los cuatro vientos para decir yo quiero y yo amo esta iglesia. Porque cuando nosotros encarnamos frases como la de Agustín, estamos hablando justamente de un proceso, de un desarrollo, de muchos sufrimientos, pero a la larga algo que enriquece nuestra vida. Y es por eso que mi profundo deseo como pastor de la iglesia presbiteriana, de la iglesia y del reino de Dios, es poder entender los desafíos que nosotros tenemos en nuestros contextos como chilenos, y las dificultades que nuestra iglesia y denominación tienen. ¿Para qué? Para poder intentar aplicar principios bíblicos a los modelos eclesiológicos, para de esa manera poder dinamizar la comunidad del pacto, o sea, una misión desde la realidad latinoamericana y por sobre todo chilena. Estamos de acuerdo en una cosa: la teología es una, ¿sí? Y esos principios yo los creo. Sin embargo, el cómo nosotros aplicamos hoy día esa teología en nuestro contexto varía mucho. Nosotros podemos aplicar un tipo de metodología con los principios bíblicos en este sector o en otro sector. Pero cómo nosotros llevamos el evangelio, que es el mismo, es diferente en este sector o en otros sectores. Entonces creo que es fundamental desde la misiología poder intentar hacer una reflexión con respecto a dónde estamos parados y dónde nosotros estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental poder entender los modelos.
Y llamemos a los modelos de isla de crecimiento, podemos llamar a los modelos de desarrollo natural, podemos llamar a los modelos de plantación de iglesias, de revitalización, podemos ponerle muchos nombres a los modelos. Existen los modelos y están ahí. Y los modelos están ahí para poder estudiarlos y para poder ser aplicados. Y no hay nada de malo en los modelos, ¿sí? El problema es que en cierto sentido estos modelos ejercen presión sobre nuestra iglesia o ejercen presión sobre nuestra vida. Entonces el problema no están siendo los modelos, el problema estamos siendo nosotros. ¿Y por qué estamos siendo nosotros? Porque el contexto de la Iglesia Presbiteriana de Chile, me van a perdonar, así como dijo ayer Jonathan, esta es una reflexión más desde la Iglesia Presbiteriana de Chile, es una iglesia que hace poco tiempo tiene esta intención de poder despegar, de poder crecer. Hace poco tiempo tiene esta intención de poder ser más efectiva, de poder tener una evangelización. 20, 30 años, 40 años son los que nosotros hemos estado tratando y hoy día estamos, lo que se hablaba en el foro, en medio de un avivamiento de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Pero hubo un tiempo en que la iglesia estuvo estancada. Hubo un tiempo en que la iglesia no crecía. Hubo un tiempo donde las congregaciones eran pequeñas y donde había mucha necesidad de crecimiento. Y nuestra necesidad de crecimiento hizo que los modelos nos presionaran hacia un lugar, hacia un sector. Entonces, el grave error que nosotros hemos cometido con respecto a los modelos tiene que ver con no ser críticos, no estudiarlos y no aplicarlos. La iglesia tiene que encarar la manera de poder evangelizar en el mundo, pero necesitamos pensar y repensar nuestros procesos. Y esa es gran parte de la historia de poder desafiarnos para poder comprender nuestro contexto. Y de cómo la Iglesia Presbiteriana de Chile ha vivido los procesos de reformarse, para descubrir nuevas maneras en las cuales nosotros podemos interrelacionarnos con la cultura. Y es en este intento que nos encontramos con tropiezos, porque nosotros no sabemos muchas veces distinguir estos procesos que nos caracterizan y no sabemos tampoco contextualizar el anuncio del Evangelio para que éste sea efectivo. Y es por eso que he dividido mi charla en 3 capítulos desde esta introducción, para que podamos entender un poco lo que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia, cómo lo hemos encarado, cómo nosotros nos hemos desafiado. Y el primer capítulo de esta historia se llama Crónica de una muerte anunciada. Hermoso, ¿no? Ese es el primer capítulo. Y siendo honesto, eso fue algo que a nosotros mucho tiempo, fue un fantasma que andaba rondando por mucho tiempo. La iglesia que yo tengo el privilegio de pastorear es la primera iglesia presbiteriana del Tabo. Para quien conoce el Tabo, conoce las dificultades que presenta pastorear una iglesia en ese sector. Para el que no la conoce, lo invito a que venga el domingo a nuestro tabernáculo de reunión para que pueda conocerla. Esta iglesia nace de un quiebre, esta iglesia nace de una disciplina. Muchos años tuvieron, 30 años, esta es la capilla o el templo del lugar que nosotros tenemos en la playa como Iglesia Presbiteriana de Chile para tener nuestros campamentos. Y por 30, 40 años, gente empezó a frecuentar la iglesia y empezaron a abrirla. Y había un letrero ahí muy antiguo que decía, venga a congregarse con nosotros, y decía la hora. Mucho tiempo enviaron desde Santiago gente a que fuera a cubrir las necesidades espirituales los domingos de las personas que se congregaban. Y es interesante porque no hubo un proyecto de plantación, no hubo un proyecto de revitalización, sino que personas que se iban a retirar a la playa, entonces empezaron a tener necesidad de poder buscar e insertarse en una comunidad de fe. Y empezaron a ir a orar. Empezaron a suplir necesidad de predicación. Y después de un tiempo la iglesia fue tomando dinamismo y la iglesia, el presbiterio centro de nuestra iglesia dijo, bueno, esta es hora de poder armar la iglesia.
Y se armó la iglesia, se armó consistorio, había un pastor, todo bien, 200 personas, había en el día de la inauguración de la iglesia, y vamos caminando hacia adelante. Al año, hermanos, esa iglesia se dividió, se quebró, y quedó sin consistorio, sin pastor, y quedó sumergida en una catástrofe. Porque para cualquiera de nosotros, un año después de organizar una iglesia, ¿sí?, que quede en ese estado como quedó la iglesia allá del Tabo, era muy triste. Y por eso yo empecé diciendo que muchas veces los modelos ejercen presión, ¿sí?, cuando nosotros no sabemos tener reflexiones con respecto a esto. ¿Y por qué digo esto? Porque esta era una iglesia que estaba muerta. Era una iglesia que estaba destruida. Tenía 30 o 40 miembros, no me acuerdo bien, cuando se hizo iglesia, y después del quiebre quedaban 8 personas. En ese tiempo yo me acuerdo muy bien, esto fue como el año 2010, y ya por ahí por el año 2007, 2006, empezó todo este movimiento, vino el pastor Agreste, empezamos con esto de la plantación de iglesia, de la revitalización, y yo me acuerdo muy bien que en ese tiempo, por eso estoy diciendo que el modelo no es lo malo, sino que la presión que ejerce para poder crecer como iglesia, habían como 3 o 4 cosas que necesitábamos tener. Primero era que la iglesia pudiera estar en un centro urbano. Era una de las primeras cosas que yo me recuerdo, que la gente malinterpretaba, por supuesto. Pero nuestra iglesia no está en un centro urbano, nuestra iglesia no está en un lugar de fácil acceso. De hecho, parecemos de verdad la iglesia en el campo, casi en la playa. Nadie nos ve. Si no es por ese letrero, nadie sabría que existimos en ese lugar. No tenemos locomoción, no tenemos nada. Yo me acuerdo perfectamente que uno de mis mejores amigos, cuando me presentaron el proyecto del Tabo, me dijo: ya, Carlos, yo creo que la visión es que tú vayas a predicar a San Antonio, porque San Antonio es como la Efeso de la Biblia. Y tenés que irte a San Antonio para poder predicar. No voy a decir quién es, solo voy a decir que moja guaguas. Y yo me acuerdo muy bien de eso, ¿sí? Y yo quedé así como, bueno, ¿será este el camino? ¿Será este el camino de poder plantar una iglesia, sacarla del Tabo, llevarla a San Antonio, y ahí vamos a tener una iglesia grande? Y yo pensaba, y yo no sabía cómo asimilar. Por eso estoy hablando desde la ignorancia de la fe. Segundo, no contaba con un líder entrenado. O sea, hermano, yo estaba saliendo del seminario. Y no estoy creyendo, y no quiero que ustedes crean que yo me estoy creyendo el héroe. Era ignorante. Si yo de verdad creía que mi presbiterio me quería matar. Así como, ¿qué es lo más difícil que puede hacer este loco para que no quiera ser pastor? Llevémoslo al Tabo. ¿Sí? Llevémoslo al Tabo. Yo todavía hoy día no entiendo por qué pensaron en mí. Yo creo que era la única persona, no sé, en realidad. Si ya es difícil plantar, imagínense ir a tratar de revitalizar una iglesia quebrada, sin experiencia. Mi esposa había quedado recién embarazada y no iba a la iglesia conmigo. Y ahí las típicas, no, es que su esposa no la acompaña. Más encima yo llego a la iglesia y había otra persona que estaba queriendo ser el pastor de esa iglesia y a mí no me querían. O sea, más encima, así que todo mal. Y tampoco soy muy simpático. Bonito soy, pero simpático no sé. Si no me la creo yo, hermano, nadie. Entonces, no sabía cómo poder llegar a una iglesia y poder trabajar en ella. Y la tercera cosa es que no contaba con un grupo base. O ya, contaba con un grupo base, pero era de 8 abuelitas. De verdad. O sea, entre todos hacíamos como 900 años por ahí. ¿Sí? Le ganábamos hasta Matusalén. ¿Sí? Después de un tiempo empezó a llegar gente a la iglesia. Ya bajamos ahí a los 850, 800. Ya me sentía como súper bien. Empezamos a bajar el promedio. Pero el grupo base eran 7 personas. Entonces, ¿qué podíamos hacer con eso?
¿Qué podíamos hacer si no había un líder entrenado? Si no estábamos dentro de un centro urbano, si no contábamos con un grupo base, si el pastor, ni siquiera en ese tiempo era pastor, no contaba con experiencia. Entonces, muchos me dijeron, no te embarqué en eso, busca otras cosas. No te embarques en eso porque ese proyecto es una crónica de una muerte anunciada. Y a mí me hizo pensar una cosa, hermanos. En nuestra realidad, en nuestro contexto, en la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿cuántas iglesias tienen ese mismo lema? Crónica de una muerte anunciada. Congregaciones que son pequeñas y que a nadie le importa lo que va a pasar con ellas. Y yo le dije a mi esposa, amor, vamos, pero vamos a otro proyecto. Y ella me dijo, vamos para acá. Y vamos, como manda el hombre en la casa. Entonces, y conversábamos los dos, orábamos los dos, estábamos re entusiasmados, teníamos otra oferta de poder trabajar de alguna manera. Y conversábamos los dos, orábamos los dos, ayunamos los dos, no me sirvió mucho, pero ayunábamos los dos y de repente dijimos, Dios nos está llamando a esto, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y al poco tiempo se destruyó la iglesia, murió la iglesia. Y después de que murió esa iglesia nació otra, nació la Iglesia Presbiteriana Mar de Gracia. Una iglesia que tiene una identidad propia, una iglesia que hoy día está sana, una comunidad hoy día acogedora, una comunidad hoy día que está creciendo. Y en este sentido creo que Mateo 28 a mí me mató. Como dijo el pastor Jonathan, no puedo no hacer una reflexión en Mateo 28 en un texto que nadie conoce, ¿sí? Así que quiero que abran sus Biblias ahí en Mateo 28 y vamos a leer el texto que nadie conoce, el verso número 16. ¿Qué dice Mateo 28, verso 16? Dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Verso 17, cuando lo vieron, dice que lo adoraban, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Yo no sé por qué muchas veces tenemos esa intención de mostrar solamente Mateo 28 desde el vayan, hagan discípulos. Nosotros tenemos que respetar nuestra manera de hacer exégesis. Y la manera de hacer exégesis es mostrar todo el contexto en el cual se está desenvolviendo Mateo 28. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Mateo 28 es que justamente se encuentra situado en un conflicto, en una crisis que están teniendo los discípulos. ¿Se están dando cuenta de eso? Es el contexto histórico. Dice que los discípulos estaban yendo para encontrar a Jesucristo. Cuando vieron, dice que unos lo adoraban y dice que otros dudaban. Y en ese contexto, Jesucristo lo que hace es darles una comisión. Es darle una misión. Mateo 28 tiene mucho más que decirnos del simple hecho de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 tiene más que decirnos. Y el contexto en el cual se encuentra inserto Mateo 28, esta gran comisión, para mí me hace mucho sentido en lo que nosotros hemos trabajado como iglesia. El discipulado, evangelización y la misión es importantísimo para nuestro desarrollo como iglesia, como comunidad. Pero no lo podemos nosotros minimizar a ciertos aspectos a los que nosotros estamos acostumbrados. Sí, generalmente cuando hablamos de visiones se convierte en un monopolio. Cuando hablamos de modelos se convierte en un monopolio. Que algunos tienen y otros no. Y eso es triste. Y es interesantísimo que lo que nos propone Jesucristo en este texto de Mateo 28 se trata de generar movimiento donde no lo hay. ¿Qué movimiento había? ¿Qué movimiento había entre los discípulos? Este texto está inserto en el momento histórico donde los discípulos no tenían ningún discípulo. Donde los discípulos no están yendo y no están predicando.
donde los discípulos tenían un terrible testimonio. Hace poco Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesucristo, en medio de la crisis de sus discípulos, en medio del desconcierto de sus discípulos, Él los toma, Él los llama y Él le encomienda una comisión. Genera movimiento donde no lo hay. Genera movimiento en un momento en que los discípulos no tienen nada donde agarrarse para poder hacer discípulos. Y esta gran comisión va a hacerse realidad en la vida de los discípulos, no en este texto, no en la resurrección, sino que nosotros lo vemos presentado en Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, le da potestad, y empiezan los discípulos a predicar y queda la embarrada en el mundo. ¿O no? Queda la embarrada en el mundo. Porque personas se empoderaron del poder de Cristo. Y en medio de la crisis que ellos tenían de identidad, ellos pudieron generar movimiento, no en base a sus acciones, sino en base a lo que Cristo está haciendo. Hermano, Jesucristo hace un fuerte llamado en medio de nuestras crisis. Hace un fuerte llamado en medio de las crisis de nuestra vida, no a predicar el Evangelio, sino más bien a vivirlo de una manera integral. Y este es el concepto contrario al concepto reducido que hemos adquirido, y esto fue lo que empezó a provocar identidad dentro de una congregación que estaba destinada a la muerte. Yo siempre quiero reconocer, y me gusta reconocer una cosa: este proyecto no fue mío, este proyecto no fue de la congregación, este proyecto fue de un presbiterio. Nació de un presbiterio. Muchas veces nosotros decimos, ¿para qué existen los presbiterios? Esta congregación hoy día existe porque un presbiterio apoyó una idea descabellada. Líderes tuvieron más visión que yo y que muchos. Y ellos dijeron, no, esta obra no puede morir, no puede estar así. Invirtamos en ella. Trabajemos con ella. Tuvimos, por lo menos, porque esto fue intervenido por el consistorio, 2 o 3 comisiones ejecutivas que pasaron por el proyecto y por el proceso que nosotros vivimos como iglesia. Y yo doy gracias a Dios, porque un sistema como el nuestro apoyó a una iglesia que estaba a punto de morir. Por eso estoy tan arraigado y me produce tanta confianza pertenecer a la Iglesia Presbiteriana de Chile. Porque sé que no estoy solo, que esto es orgánico y que a mí me piden cuenta y que yo puedo rendirla. Esto fue lo que provocó identidad en Mar de Gracia. El simple hecho de poder creer que en medio de la crisis Dios estaba predicando, que Dios estaba trabajando. Nosotros nos empeñamos en poder trabajar. Al poco tiempo, 1 año de trabajo, de las 7 personas pasaron a ser 8 personas. 2 años de trabajo, 9 personas. Hoy día somos 10 personas, hermano. No tengo idea cuántos somos. No me importa mucho esa cuestión de los números. Debe estar yendo, no sé, 50, 60 personas a la iglesia. Pero hoy día es una iglesia que tiene identidad. Pero no hay identidad en un pastor, no hay identidad en un grupo base, tiene identidad en Cristo. Pudieron superar sus barreras, gente pudo restaurarse. Y hoy día estamos en medio de un crecimiento que es interesantísimo. Y así pasamos al capítulo 2. Capítulo 2 de nuestra historia tiene que ver con potenciar un liderazgo con identidad. Y uno de los problemas que nosotros enfrentamos como comunidad después de este crecimiento, después de poder trabajar, después de estar inserto en medio de la comunidad, después de la crisis que generó, después de poder generar movimiento donde no lo había, después de un tiempo de haber sido 1 o 2 años que nosotros estamos trabajando, empezó a llegar gente. Nosotros dijimos, bueno, llegó el momento de empezar a generar un liderazgo que pueda ser capacitado para poder llevar adelante el proyecto de Mar de Gracia. ¿Y sabes por qué pasó esto? Por la incertidumbre que significaba el hecho de que yo no sabía si iba a ser el pastor de ahí. ¿Y por qué no lo sabía? Porque yo venía saliendo del seminario. Y cuando yo fui presentado al presbiterio, a mí me dieron 1 año de práctica.
Y yo no sabía si en ese año de práctica yo iba a continuar en esta iglesia. Entonces todos mis esfuerzos apuntaron a qué? A poder dejar un liderazgo que pudiera ser capaz de poder tener el mismo anhelo que el presbiterio tuvo, no que yo tuve. De poder ver una iglesia con un crecimiento saludable, orgánica, sujeta al gobierno presbiteriano. Entonces, uno de estos problemas que enfrentamos como comunidad es la necesidad de potenciar un liderazgo, y yo sé que muchos acá hoy día están con ese desafío también, un liderazgo no simplemente que ayude, no un liderazgo que simplemente esté ahí para hacer las cosas administrativas, sino un liderazgo que tenga visión, que pueda pastorear también la iglesia. Y Pablo tiene esta característica. A mí me llama mucho la atención esto de Pablo. La principal intención de Pablo, y ojo con esto, no es solo, estoy diciendo que no es solo la plantación de iglesia, ¿sí? También un sentimiento importante que tiene Pablo es poder ver el desarrollo de las congregaciones. Hechos nos muestra mucho cómo Pablo iba, hacía discípulos, llamémoslo armaba comunidades, llamémoslo, plantaba iglesias, espectacular. Había una urgencia escatológica de Pablo por predicar el Evangelio, por predicarlo en lugares centrales para que se esparciera el Evangelio y pudieran alcanzar otros lugares más pequeños. Todo bien, espectacular Pablo, eso lo vemos muy bien marcado en Hechos, y también un poco vemos en Hechos cómo los discípulos también siguieron esta línea. Sin embargo, muchas de las cartas que nosotros encontramos después, Corintios, Efesios, el mismo Timoteo, vemos a un Pablo preocupado por el liderazgo de las iglesias que él había dejado. Vamos conmigo, vamos a Timoteo, a 1 Timoteo, capítulo 1, desde el verso 1. Acompáñenme ahí en la lectura. 1 Timoteo. ¿Lo encontró? Timoteo está después de Salmo, así lo encuentra más rápido. ¿Sí? Ahí dice, 1 Timoteo, desde el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo, ¿sí? Por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Ok? Dice, mi verdadero hijo. Al partir para Macedonia te encargué, interesante lo que dice Pablo ahí, te encargué, que permanecieras en Efeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas, a genealogías interminables, porque esas cosas provocan controversia en vez de llevar, como dice, llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe, que es por la fe. Interesantísimo este texto, me produce mucha curiosidad. Porque Pablo está preocupado de la vida y el desarrollo de la iglesia. Y para eso él no tiene que ser omnipresente. Él no tiene que estar en todos los lugares. Pablo se preocupa de un discípulo que él llama de hijo espiritual. ¿Para qué? Para encargarle que él pueda velar por el desarrollo de la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Te encargué de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Entonces, él potencia un liderazgo, pero no con identidad en él, sino con una identidad en Jesucristo. Y Pablo lo pone mucho, en Jesucristo, por Jesucristo. Ustedes ven la teología de Pablo, muchas veces, esto es una característica de Pablo, en Jesucristo, por Jesucristo. Entonces, Timoteo es el encargado de llevar la visión que nace desde Cristo para un desarrollo de iglesia. Generalmente en nuestro contexto optamos por dos cosas, ¿sí? Primero, ver en un líder la capacidad de ser el eje o el centro de la acción del desarrollo de la iglesia. Y en segundo, la capacitación mutua que puede generarse dentro de los contextos de iglesia. Y créanme que sé muy bien que se necesita a personas capacitadas. Lo sé muy bien, ¿sí? Sin embargo, en el contexto chileno, y por eso hablamos tanto de la cultura, en el contexto chileno esto es difícil. Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Renato más temprano, que la Biblia no tiene ninguna miedo a decir, hay que liderar. Y estoy de acuerdo con eso.
El problema es que nosotros, y desde nuestro corazón, nacen cosas que son complicadas a la hora del liderazgo. Y es por eso que necesitamos ciertas características, aprender de nuestros contextos para poder tener liderazgos de verdad que sean de bendición dentro de la iglesia. Y existen varios peligros, pero yo quiero destacar dos de ellos. La primera palabra no me gusta mucho, pero como la voy a ocupar en un contexto negativo, me encanta, que es el caciquismo, por cacique, ¿se entiende? El caciquismo, ¿sí?, es la intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder y de su influencia. Esa es una definición de lo que es el caciquismo. Algo que ocurrió acá, en Chile, ¿cierto? Y, por otro lado, y el segundo problema que existe es el clericalismo, que es una forma común de ver posiciones del liderazgo con respecto a los laicos. Interesantemente, estos dos peligros nacen de la conquista española. Chile es un país muy católico, apostólico, romano. Y en este sentido tenemos una lucha con esta identidad, arraigada en los genes. Sí, España es la que conquista Chile. Y el virreinato del Perú que se establece no es solo una potencia militar. Y ustedes pueden decir, ¿qué está hablando este loco? Pero sigamos un poquito. El virreinato del Perú no es solamente una potencia militar, es también una potencia espiritual. Porque junto con la conquista, ¿sí?, en armas, también se conquistó espiritualmente. Y la sociedad se caracterizó por profesar el catolicismo y poseer un profundo apego a la vida religiosa. Era tanto así y penetraron tan profundamente dentro de las familias que era muy común en las familias, y era casi una tradición ver en las familias, tener a una persona, su hijo o la hija, introducidos en la vida religiosa. Entonces, por eso que en nuestro contexto la batalla dentro del desarrollo del liderazgo es complejo, porque tomamos una de las dos cosas y nos enfocamos muchas veces en un líder que tiene la visión de poder llevar los procesos de plantación de iglesia o de revitalización de iglesia. Y esto genera un problema complejo en nuestras comunidades, porque los chilenos somos complicados con respecto al poder. Estaba escuchando lo que decía el pastor Agreste, y estoy de acuerdo con eso. Cuando crece el plantador, crece también la congregación. Muy de acuerdo con eso. Patudamente quiero solamente introducir un movimiento, que es necesario también que el pastor sea capaz de soltar el liderazgo. De soltar y ser capaces de ver comunitariamente el crecimiento y la visión de la iglesia. Porque nosotros los chilenos nos gusta mucho el poder. A nosotros los chilenos tenemos muchos problemas con la influencia. Nosotros nos caracterizamos por eso. Voy a hablar de los chilenos porque soy responsable de hablar de otras personas. El ser humano es así. Pero nosotros tenemos muchos problemas. Fíjese lo que pasó con Pablo. Pablo tenía una iglesia a la cual le escribió, la iglesia de Corintios. ¿Cuál es la iglesia el problema que acontece en la iglesia de Corintios? La iglesia se estaba peleando. ¿Por qué? Porque querían unos ser mayores que otros y decían, yo tengo mejores dones que los tuyos. Problema de liderazgo. Y nosotros los chilenos tenemos ese problema. Si hay algo definitivamente nocivo para la salud de la iglesia, es el autoritarismo y el clericalismo en todas sus definiciones, lo cual muchas veces existen de manera encubierta, pero solamente dañan la iglesia del Señor. Por eso Timothy Keller decía en su libro La Iglesia Centrada, de que muchas veces los movimientos se generan a partir de personas que creen que su método o su movimiento es el mejor y solamente lo que hacen es trabajar para sus propias tribus.
Solo lo que hacen es alimentar sus propias tribus y miran con desprecio a los que no creen y a los que no entienden que su movimiento es bueno y da resultados. Eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestros contextos. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de poder proyectar. Es por eso que el gran desafío que nosotros tuvimos como comunidad es alejarnos del clericalismo, es alejarnos del autoritarismo, es alejarnos de estas cosas que me podrían haber dicho, yo tengo el poder absoluto. Y era muy fácil para mí, hermano. Si yo estaba a 100 kilómetros de distancia de Santiago, yo estaba solo allá trabajando, no tenía nadie que me supervisara, no tenía consistorio, no tenía nada. Yo podría haber tomado todas las decisiones. Yo podría haber dicho, yo controlo la plata, yo hago esto otro. Pero no encontraba que esa era la manera de hacerlo. Y una de las cosas que nos falta poder planificar dentro de los contextos es justamente potenciar un liderazgo que sea capaz de generar identidad, de poder ser un líder positivo. Dentro de estas características de que el líder tiene que crecer para que la iglesia crezca, una de ellas es esto. Es poder lograr de que la iglesia tenga identidad propia y que pueda llevar una visión de plantación, una visión de revitalización, una visión de desarrollo, una visión de acción social, llámenlo como quieran. Pero necesitamos eso, ser intencionados en eso y no esperar de que una persona logre todas las cosas. Por eso que a mí me gusta mucho esta idea comunitaria de las cosas. Como parte del llamado a pastorear, hay un cierto dejo hacia el pastor como Mesías, como un ungido especial que viene a perpetuar lo que es correcto, lo que siempre se debió hacer, y viene a derrocar lo equivocado y lo antibíblico. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablaba del virreinato del Perú? ¿Por qué hablábamos de que somos católicos? Porque esta es la nación, esta es la noción de lo que nosotros somos. Episcopales, papistas. Así nos gustan las cosas. Decir nosotros por nosotros mismos. Entonces, es un problema y una posibilidad siempre presente de dañar a la iglesia, de tener un orgullo disfrazado de llamado dentro de estas congregaciones, y nos llevan a subestimar los dones y las opiniones de los propios miembros de la iglesia que nosotros recibimos. Nos lleva a creer que vinimos aquí a enseñar, a enderezar. Uno de los grandes problemas que tuvo la Reforma en el siglo XVI y que tuvo que trabajar y que tuvo que enmendar de lo que estaba pasando con la Iglesia Católica en este siglo XVI era justamente que las personas que tenían la autoridad, el acceso a la Escritura, eran las que terminaban todo. Y eso provocó algo terrible. ¿Qué provocó? Que las personas comunes y corrientes que no tenían acceso a la Biblia se volvieran pasivas en la ola de evangelización y desarrollo de la iglesia. Por eso hablo de que nosotros necesitamos un liderazgo comunitario, donde un líder sea capaz de poder transmitir y de que las personas se sientan la necesidad de poder estar insertadas en el plan de Dios, de redimir todas las cosas para Él. Es una enorme falta de amor y creo que yo creo que necesitamos aplastar con fuerza eso. Vemos como parte del plan de Dios ver que Él nos usa a todos, que la iglesia vive un proceso, que los miembros y los oficiales de la congregación en particular me van a enseñar, me van a soportar, van a estar ahí al lado mío si yo humildemente soy capaz de interpretar realmente el amor del llamado de mi Señor a servir allí. De esa manera, el asunto del liderazgo se vuelve bíblicamente llevadero, lleno de desafíos, pero en amor y con humildad. El segundo proceso que nosotros vivimos como desarrollo de iglesia fue tratar de potenciar. Y créanme que esto no es un trabajo fácil. Todavía lo estamos haciendo. Todavía estamos fallando. Todavía nos estamos pegando contra una pared. Pero estamos tratando de poder llevar a la iglesia a que tenga identidad y que no se enfoque solamente en una persona como el eje y el centro de todo, sino que esa persona que está capacitada sea capaz de soltar el poder para que todos comunitariamente podamos llevar a la iglesia a un sustento.
Y esto finalmente que nosotros estamos haciendo me lleva a un tercer capítulo de nuestra historia. Y es a generar movimiento. Una de las cosas que siempre me llamó la atención de Pablo es cómo él generaba movimiento. Él genera mucho movimiento. Esto, por ejemplo, se presenta cuando Pablo está en el Areópago. El texto de Hechos 17, en el verso 22, nos dice que Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y decía: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que ustedes hacen. Al pasar y a fijarme sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Espectacular, Pablo. Pablo toma elementos de la cultura griega, Pablo conoce la sociedad, Pablo recorre los lugares, se fijaba en las cosas que adoraban, de poder entender la mentalidad griega y utilizar elementos comunes para predicar a Cristo, porque tenemos que entender que para influenciar en el mundo hay que estar presente en él. Para generar movimiento hay que estar presente en él. Tenemos que entender que para poder generar el movimiento de un desarrollo orgánico de iglesia, tenemos que estar presente en él, tenemos que conocer nuestra cultura. Tenemos que saber cómo nosotros asimilamos nuestros procesos culturales. Es una gran verdad, muchos de los procesos son globales y estamos de acuerdo en eso. El consumismo es una cosa que pasa aquí en Argentina, en Brasil, en Paraguay, creo que vamos ganando todavía. ¿No? Empatamos. Está jugando Chile, soy muy futbolista. Y estamos de acuerdo en eso, pero hay muchos procesos que son nuestros, que son de nuestra cultura. Y eso nosotros lo tenemos que entender, tenemos que mirar tal como Pablo, cuando él pasaba, cuando él venía huyendo de predicar en lugar, se encontró en Atenas con el Areópago y empezó a predicar ahí. Él tomó elementos de la cultura para poder acercar a las personas a Cristo. La misma cosa es lo que nosotros nos desafiamos en este tercer capítulo, de generar movimiento. Y en este sentido fue que reconocimos la necesidad de poder influenciar, trabajar para estar presente en el mundo y que éste sea conmovido finalmente por la palabra de Dios. Y el proceso siempre continúa para nosotros, nunca termina. Porque nuestra cultura está cambiando con mucha rapidez y nosotros cambiamos con mucha rapidez. Entonces siempre este es un desafío para comunidades pequeñas. Sin embargo, en el transcurso de los años vimos que inesperadamente se empezó a generar un movimiento en medio de las personas que asistían a nuestra congregación. Y hermanos, sinceramente yo estaba más preocupado de sacar a la iglesia de la disciplina que de generar movimiento. Estaba más preocupado de sacar a la iglesia de ese contexto en el cual estaba hundido, de que generar movimiento y insertar a las personas en comunidades. Mi preocupación pasaba por otras cosas. Pero de manera sorprendente, se empezó a generar un movimiento dentro de las comunidades. Y de esta manera empezaron las primeras comunidades pequeñas de nuestra iglesia, que se llaman grupos Red, Renuevo entre Discípulos. Una hermana, después de un mensaje, me llama y me dice: pastor, ahí está mi casa, hagamos algo. Y yo la quedé mirando, si una fiesta, un asado, ¿qué vamos a hacer? Me decía: pastor, evangelicemos, prediquemos, abremos nuestra casa, crezcamos. Y empezamos con un grupo Red. Hoy día ya son 6 grupos Red de comunidades pequeñas que empezaron a trabajar y a discipularse mutuamente. Son grupos que se reúnen a estudiar la Biblia, a crecer en comunidad, a conocerse y a invitar a otras personas para conocer el Evangelio. Entonces, de forma patente, pudimos ver que los livings de la casa eran una extensión de la comunidad cristiana que se expande por todo el litoral central. Luego de esto, algunos hermanos, interesantemente, manifestaron la necesidad de involucrarse socialmente. Y cuando la oportunidad surgió, salimos por ella. Y este brazo de trabajo de la iglesia que hoy día nosotros estamos desarrollando se llama Bienvenidos.
es una comunidad, una agrupación que está involucrada con la Municipalidad del Tabo. Una de las cosas maravillosas de estar en el Tabo es que es pueblo chico. Infierno grande, hermano. Es pueblo chico. Entonces nosotros recuperamos un lugar dentro de la comunidad. Yo estoy invitado a todos los Tedeum, estoy invitado a los desfiles. Cuando inauguran un hospital, allá estamos con el curita. Y el curita ya no se sienta conmigo, se sienta lejos de mí, porque me ve como un enemigo. Pero ahí estamos, todavía no me dejan orar, todavía no me dejan hacer nada así como en público, porque justamente estamos en el lugar más católico, apostólico romano, en el que podíamos estar. Pero ahí estamos, trabajando. Y de la iglesia nació esto, nunca fue mío. Un hermano me dijo, pastor, fui a la municipalidad. Y yo, ¿a qué? No, para que nos empiecen a invitar a todas estas cosas oficiales. No sabía lo que se me venía. Y le dije, bien hermano, si no lo van a tomar en cuenta. Y al poquito llegó la invitación y yo, oh Dios mío. Otra hermana dijo, tenemos que involucrarnos. Hay proyectos participativos en la comuna. Vamos, hagamos algo. Le dije, hermana, hágalo. Yo dije, se le va a pasar rapidito la cosa. Un día llegó con todos los papeles, la agrupación está lista, con rol y toda la cuestión. Participamos en un proyecto participativo. Pudimos comprar instrumentos. Y ahí estamos, haciendo clases de música para las personas. Y ahora viene y me sale con una cuestión y me dice, pastor, quiero su aprobación para esto. Y yo, es como muy pastoralista, ¿se entiende? No es consistorio, es pastor. Y le digo, hermana, tiene que pasar por el consistorio esto. Pero ya la vamos a escuchar. Y ella me decía, salió una posibilidad de poder hacer una capacitación para poder ser líderes y instructores de un programa de convivencia en la familia. Y yo, oh, espectacular. Sí, ya fuimos con Matías Riquelme, los chicos que estaban aquí tocando la alabanza. Y ya fui con Matías. Y yo, ya, ¿y cuándo va a ser la capacitación? Ya fue la capacitación, pastor. Yo, ya, espectacular. ¿Qué pasa ahora? No, que necesitamos pedirle el templo porque van a venir 15, 20 matrimonios que necesitan capacitarse ahí, pues, y ofrecimos la iglesia. Y yo, bien hermana, ¿y cuándo va a ser? Mañana. No fue así. Y ya fue. Y me dice, no, tenemos que esperar todavía eso porque faltan algunos detalles, algunas cosas, pero interesantemente la iglesia se está volviendo el centro de muchas actividades de la comuna. ¿Fue algo que yo quise? No. ¿Fue algo que yo anhelé con la iglesia? No. ¿Fue algo que yo dije, esta es la visión para la iglesia? No. ¿Sabe lo único que yo anhelé de la iglesia? Que se terminara la disciplina. Mire la visión corta. A lo mejor usted me dice, oh, la visión corta, este payaso, así como, ¿qué está pensando? Por eso hablo de la ignorancia a la fe. Porque la ignorancia me llevó a vivir procesos dentro de la iglesia donde el Espíritu Santo se movió y donde Él generó un movimiento que hasta el día de hoy yo no entiendo. Me costó un mundo preparar esto. No sabía cómo explicar lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Porque están pasando cosas en la iglesia. Hicimos reunión de consistorio también para poder analizarlas, pastor. Pero no la entendemos todavía. Dios está haciendo algo. Y nosotros, ¿por qué no nos hemos preocupado? Por soltar el poder, por llevar a las personas a Cristo, por predicar el Evangelio, por decirle que son salvos por gracia, por tener una predicación que sea impactante, una predicación intencionada, pero no a la acción, no al movimiento, sino que a Cristo, porque nosotros sabemos que cuando predicamos a Cristo se genera movimiento. Cuando nosotros predicamos a Cristo es cuando empieza este movimiento holístico. Y las personas pueden ser insertadas para trabajar con sus dones. Yo no tengo ningún mérito en esto, hermanos. Esto es una cuestión súper comunitaria. No sé cómo explicarlo, pero te digo, es súper comunitaria. No lo intente en su iglesia porque no sé qué va a pasar y después me van a echar la culpa. No lo intente, pero no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con lo que yo hago. Y eso nos llevó a un tercer movimiento que yo hallo interesantísimo. Porque la iglesia se dividió. Y se dividió mal, hermano. 5 familias estaban viviendo en San Antonio.
Y nosotros dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? Y ahí le hice caso al mojaguagua. Y dije, este es un buen momento, es un buen momento. Pero, interesantemente, no fue así la cosa. Yo estaba obsesionado con Algarrobo. Y yo tengo que decirlo, estaba obsesionado con Algarrobo. Y estaba obsesionado, hermano. Yo allá quería hacer la iglesia. Yo quería un multisite. Yo decía, Algarrobo es, Algarrobo es, Algarrobo es. Intentamos miles de veces Algarrobo. Arrendamos local, no iba bien con el local, nunca cuajó nada. Hasta que un día fui a hablar con un presbítero que hoy día está acá, Lenin. ¿Dónde está Lenin? Ya se fue Lenin. No, ahí está arriba. Ahí está arriba. Hasta que fui a hablar con Lenin. Lenin debe conocer a Cristo. ¿Hace cuánto, Lenin, que conoces a Cristo tú? Hace 5 minutos. Buenísimo. Lenin debe conocer a Cristo hace 6 años. 6 años y hace 2 años es presbítero de nuestra iglesia. Y fui a hablar con él. Muy buen amigo Lenin. Fui a hablar con él y dije, Lenin, no sé, algo está pasando con Algarrobo. Y él me dijo, ¿sabéis, Carlos? Me dijo, Dios no quiere que hagamos algo allá. Pensemos en otra cosa. Dios no quiere que hagamos algo allá. Son muchas trabas. Deja de pensar en Algarrobo. Desconéctate un poco. Pensemos en otra cosa. Y al poco tiempo vimos que 5 familias estaban en San Antonio. Y hoy día nosotros estamos plantando una iglesia sin recursos. Hoy día nosotros estamos plantando una iglesia sin necesidad de pedirle plata a nadie. Nos cuesta 60.000 pesos el arriendo de una sede social, donde 5 familias se están reuniendo en un culto para conocer a Cristo. 300 reales para los brasileros. $1.000.000 para los gringos. No, mentira. Eso es lo que necesitaríamos, pero... 60.000 pesos. Hoy día eso cuesta nuestro proyecto de plantación de iglesia. Hoy día es un multisite. Y ya que no estamos saliendo del closet, salgámonos con todo. Yo vengo de un trasfondo pentecostal. Mi familia es pentecostal. Y yo creo en la acción y el movimiento del Espíritu Santo. Y les digo una cosa, cuando yo era chico, iba lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo en la mañana a la iglesia, domingo al punto de predicación y en la tarde culto, por hermano. Y si yo alegaba algo, pobre de mí. Pero yo me acostumbré al ritmo. Entonces, varias personas me han dicho, debe ser muy difícil tener 2 cultos. No es difícil. Es amor al reino y a lo que Dios está haciendo, a su actuar. Es amor a lo que Dios está haciendo. Y hoy día, yo hablaba con mi esposa y le decía, nosotros necesitamos muchas veces eso. Eso que tienen los pentecostales, decir, vamos, como decía el pastor Agreste, demos el paso. Si la vida es corta, demos el paso, arriesguémonos. Y eso es lo que estamos haciendo, no sabemos cómo nos va a ir. Capaz de aquí a 2 años más, la cosa cierre, no sabemos. O la cosa cuaje y crezca, no tenemos idea. Pero estamos tranquilos, ¿saben? Con una cosa. No con plantar presbiterios, no con ser las personas que más han evangelizado y han traído personas a Cristo. No me interesa como pastor, no me interesa plantar iglesia, no me interesa eso. ¿Sabe lo que me interesa? Ser responsable con la gran comisión que me dejó Cristo. Ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Y si el hacer discípulos me lleva a plantar iglesia, espectacular, hermano. Si el hacer discípulos me hace crecimiento de iglesia, espectacular, hermano. De repente nosotros tenemos un excesivo exitismo con respecto al triunfalismo que podemos tener. Y siempre yo me recuerdo de un misiólogo que es considerado el padre de las misiones modernas, William Carey. Y William Carey fue a predicar a la India y mucho tiempo él predicó
y nadie creía en Cristo. Ni una sola persona. Murió su hijo, su esposa se volvió loca. Yo me acuerdo que el pastor Roster, en una clase, él estaba así entusiasmado mostrando el video de William Carey y yo decía, ¿qué está mostrando este pastor? O sea, cómo tan irresponsable que se va a la India con su esposa, se le muere el hijo, se le muere la esposa, muchos años estaba ahí, no prendía con nada lo que él estaba haciendo. Y de repente, el mover del Espíritu Santo produjo que William Carey empezara con facultades a traducir la Biblia y Dios lo ocupó de manera espectacular. Pero muchos años de su vida fue un fracaso. Nosotros tenemos que también pasar por muchos fracasos. Y por eso digo que a mí no me interesa de ninguna manera ser el que plantó presbiterios, ser el que plantó más iglesias, como que hace una competencia. Lo que me interesa es poder predicar el nombre de Cristo. Esta es la realidad de la Iglesia Mar de Gracia. Y solamente quiero dejar algunas conclusiones en este capítulo 4. ¿Sí? Keep calm and take conclusion. Vamos con las conclusiones. Primero, nosotros necesitamos comprender que la revitalización de nuestras congregaciones es primordial el amor. Interesante concepto, el amor. Pablo, cuando le habla a la iglesia que más tenía conflictos que la iglesia de Corintios, le dice que hay 3 cosas que son fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Y el amor es la que permanece. Entonces, ¿amor a qué? A Cristo en primer lugar, por supuesto, pero manifestado de manera palpable a los hermanos y al mundo, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a través de la humildad frente a ellos, a la generosidad en todo lo que se requiera, a la confesión y el arrepentimiento de los pecados que alguien pueda cometer, el perdón cuantas veces sea necesario, la iglesia de puertas abiertas, la paciencia unos con otros, saber de que estamos insertos dentro de comunidades de fe que son imperfectas y que muchas veces nos van a llevar a tener roces. El amor, hermanos, es fundamental para los procesos de revitalización, de plantación, de desarrollo de iglesia. Primera cosa. Segunda cosa, los procesos de revitalización nunca terminan, sino que siempre empiezan y vuelven a empezar. Y esa es una de las realidades que yo he visto en mi iglesia. Los procesos de revitalización nunca terminan. Y una vez tomado el camino, debemos estar siempre bajo el examen de Dios, siendo humildes y atentos para volver y retomar cada vez que nos desviamos. Iglesia reformada, siempre reformado en las Escrituras. Es algo que los reformadores pelearon. Los reformadores no vieron un sistema cerrado en la reforma que ellos hicieron, ellos vieron un sistema abierto para que constantemente se pudieran reformar y volver a las Escrituras. Hermanos, nosotros necesitamos ser intencionados en esto y todo el tiempo empezar a mirar el camino por donde vamos, pedir perdón si es necesario y volver a las Escrituras para poder tener crecimiento orgánico. Tercer lugar, si en algo tenemos que ser intencionados es en predicar el Evangelio. Persona a persona, en todo lugar, siendo discípulos y no amparados en actividades o programas de la iglesia como una institución organizada. Predicar cara a cara es lo que genera acción. Predicar cara a cara es lo que desenvuelve a la iglesia. Cristo. No mis méritos, Cristo. Y en cuarto lugar, necesitamos desarrollar programas que puedan articular el compromiso con Dios, con el prójimo y con el servicio. Todo igualmente importante, pero necesitamos articular esta área porque son importantes para el desarrollo de una iglesia. Y en quinto lugar, tenemos que aprender a tomar riesgos. La predicación, revitalización, plantación no son la traducción de la billetera que tengamos, sino de la genuina fe en que Dios está en misión y Él va a suplir las necesidades. Una de las cosas que me da miedo es eso.
en que nosotros pensemos que para plantar necesitamos recursos. Los recursos están bien, pero no son el fin en sí mismo. ¿Y qué pasa en mi iglesia, por ejemplo? Para plantar necesitaba recursos. Y si no lo obteníamos, ¿nos íbamos a quedar ahí de brazos cruzados? Se tiene que girar un movimiento de donde no lo hay. Porque Dios es el Dios de los recursos. Y Él va a suplir las necesidades. Y no tenemos por qué pensar que entre más dólares o menos dólares, más pesos, menos pesos, más reales, menos reales, nosotros vamos a ser capaces de poder plantar o no plantar iglesia, de desarrollar o no desarrollar iglesia. Nosotros necesitamos tener una comprensión mucho más arraigada en la Escritura y menos en nuestros conceptos. Una de las cosas que me da temor es justamente eso. Planificaremos los pasos en su nombre, en oración, pero confiadamente, confiando plenamente en su providencia, no en los principios humanos de suma y resta, de eficacia o de rentabilidad, sino que en Cristo. Son algunas de las cosas que nosotros hemos podido ver como comunidad y son cosas que he querido compartir contigo. Que Dios te bendiga.